Hola, yo soy la doctora Nicole Castaño y vamos a hablar de un tema que realmente me parece bastante interesante y es sobre la importancia de una buena nutrición en niños con el trastorno del espectro autista. Dentro del contenido que vamos a tener por acá va a ser sobre la detección temprana del trastorno, cuáles son las causas y factores de riesgo, el trastorno del espectro autista y su relación con la nutrición, así como la alimentación dentro del trastorno. ¿Cuáles son los trastornos de alimentación más comunes y cómo es el abordaje de estos trastornos? En primer lugar, lo primero que quería conversarles un poco es sobre cómo estamos en la parte de estadística y es que a nivel mundial 1% de la población tiene trastorno del espectro autista. Del 46 al 89% de niños tienen problemas para alimentarse. Así que ya vamos viendo un poquito de relación sobre la alimentación y nutrición en el trastorno. 33% de los niños tienen problemas gastrointestinales y realmente muchas veces no se relaciona y sí, es un factor que se da muy comúnmente. El 40% de los niños con el trastorno tienen ansiedad, entonces también es algo que tenemos que tener muy presente para poder tratarlo y trabajarlo. ¿Cuál es la importancia de su detección temprana? Y es que entre más temprano logremos iniciar con la intervención, tanto farmacológica como nutricional, mayor es la posibilidad de poder disminuir la severidad de los síntomas. Entre más lo dejemos, realmente vamos a darnos cuenta que es como una contaminación en el cuerpo. Entonces, entre más tiempo lo dejemos, más difícil es reducir y más tiempo nos va a tomar reducir esos síntomas. Entre las causas y factores de riesgo, bueno, realmente la causa como tal es desconocida. Se sabe que puede haber un factor genético, pero también se le da mucho peso a la parte ambiental, la parte de estrés, de infecciones, de malnutrición, incluso antes del embarazo, medicamentos, contaminación del aire, cierta exposición a radiaciones o pesticidas, e incluso, como conversábamos, que podía haber también malnutrición incluso desde antes del embarazo en la mamá. También pueden haber enfermedades crónicas en el embarazo que puedan afectar. Por acá vamos a empezar ya a adentrarnos un poco más sobre la conexión entre el espectro y la nutrición como tal. Y es que sí existe una conexión realmente. Y es que se puede dar por también deficiencias nutricionales. Se pueden presentar deficiencias de zinc, de magnesio, de vitaminas del complejo B, de vitamina D y omega 3. La nutrición en edades tempranas tiene bastante peso, entonces puede ser que se dé por una inadecuada alimentación materna, tanto antes como durante el embarazo, incluso durante la lactancia, así como también no tan buena alimentación complementaria, poca variedad, y podría incluir también todo esto que conversamos en ese riesgo de desarrollar el trastorno. Problemas gastrointestinales. Hay estudios que han demostrado una estrecha conexión y ya lo vamos a ver un poquito más, con más detenimiento entre la microbiota intestinal y, bueno, todas las funciones cerebrales. Entonces, en cuanto a los problemas gastrointestinales más comunes, la diarrea y el estreñimiento es uno de ellos, es bastante común, así como el reflujo gastroesofágico y el tema de las intolerancias alergias es algo que también es común que veamos. Ahora, siempre vamos a tratar que el trabajar estos problemas gastrointestinales, siempre el objetivo principal va a ser mejorar los síntomas con una adecuada nutrición para incluso poder fortalecer esta microbiota intestinal que está haciendo que se vea afectada. La alimentación como tal en el trastorno se habla de una dieta libre de gluten, que esta recuerden que es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, centeno y en algunas avenas. Una dieta libre de cafeína, que es la proteína que se encuentra en los lácteos y sus derivados, tanto en lácteos de vaca como de cabra también, y una dieta libre de soya. Y la soya, recuerden que es la estructura de su proteína se parece mucho a la del gluten y la caseína, y por eso es que también se ven afectados. Entonces, lo que vamos a buscar es una dieta libre de estos tres componentes. Ahora, otras recomendaciones específicas que se dan en la parte de nutrición es poder disminuir el azúcar añadida en la alimentación y es que de hecho esto es algo que sucede mucho porque ellos prefieren siempre alimentos más dulces, más procesados, entonces se vuelve un factor bastante complicado de trabajar, pero que se tiene que trabajar porque sí se ven muchos beneficios cuando logramos disminuir estos alimentos. Evitar al máximo incluso colorantes y aditivos en los alimentos. Entonces vean que vamos viendo
que nos vamos dirigiendo un poquito más a una alimentación más natural y menos procesada. Llevar un diario de alimentos, además llevar un control del comportamiento, tanto comportamiento como estado de piel, hábitos alimentarios y problemas gastrointestinales, porque podemos ir viendo y van a ver que también reforzamos mucho de que realmente los cambios, dependiendo de la gravedad de los síntomas, se van viendo no inmediatamente, sino incluso a lo largo del tiempo, pero llevando este diario de alimentos podemos darnos cuenta de cómo vamos viendo estas mejoras. Evitar la contaminación cruzada de alimentos, porque puede ser que tal vez estas intolerancias sean intolerancias bastante graves, entonces realmente ya el hecho de contaminar algún alimento ya se ve afectado el comportamiento y valorar siempre con el médico o la nutricionista realizar pruebas de alergias. De hecho, esto es una recomendación que siempre se da de que se debería hacer estas pruebas, pero siempre conversarlo con el especialista. ¿Por qué es importante reducir estos alimentos? Y es que aquí la clave de todo esto va a ser que queremos disminuir la inflamación. Entonces, todos estos alimentos lo que hacen es aumentar esa inflamación, tanto a nivel gastrointestinal en el colon como a nivel cerebral, y por eso es que vemos esta conexión. Reducir la inflamación en el cuerpo se puede tardar hasta 6 meses. Entonces, a veces pasa que los papitos creen que tal vez, no sé, al mes ya vamos a ver incluso alguna diferencia muy grande en ese comportamiento y a veces necesitamos un poquito más. Entonces hay que tener mucha paciencia de poder dejar esta alimentación o de sobrellevar esta alimentación por un tiempo mucho más extenso. Esta es una explicación un poquito, tal vez la parte más como técnica que vamos a ver, pero lo hice un poco con imágenes para que sea un poco más entendible. Y es que recordemos que el que tenemos a la izquierda es un intestino normal. Si ustedes ven, acá el intestino está pegado por estas uniones. Realmente acá, como vemos, estas uniones estrechas solo permiten que al torrente sanguíneo puedan ingresar nutrientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un intestino permeable, que es el de la derecha que está por acá, es cuando ese intestino tiene esas uniones sueltas y deja pasar no solamente nutrientes, sino también alimentos y patógenos al torrente sanguíneo. Entonces, pueden ser incluso que sean partículas de alimentos no digeridos, patógenos que lo que causan es esa inflamación y sensibilidad a los alimentos. Ahora, si vemos por acá, estos de acá son opioides, que son opioides naturales, endorfinas en este caso. Esta es la membrana y estos de acá son los receptores. Entonces, cada vez que las endorfinas llegan al receptor, el receptor lo reconoce y se produce hay una producción normal de dopamina. Em, Cuando nosotros incorporamos estos, digamos, opioides, le llamamos exorfinas del gluten y exorfinas de la caseína, en la alimentación, estos pueden llegar a colocarse en los receptores de los opioides naturales, que en este caso eran las endorfinas, y pueden llegar a generar esta producción de dopamina, pero de una forma incrementada. Entonces, es cuando sabemos que tal vez el niño tiene un comportamiento un poquito más agresivo, tal vez, o pasa muy alerta todo el día. Entonces, es muy importante saber que este gluten y esta caseína, ese péptido, es lo que actúa similar a un opioide y por eso puede llegar a ese receptor y causar esa producción de dopamina, pero en exceso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una dieta libre de gluten, caseína y soya? Bueno, como hablamos, hay mucha relación entre la parte gastrointestinal y el cerebro. Entonces, si yo logro que mi microbiota esté saludable y no haya inflamación, yo puedo mejorar la concentración, reduzco la agresión, por lo que les comentaba de la dopamina, que tal vez está un poco más, la producción hay más producción, entonces la persona está un poco más alerta, más agresiva. Entonces, el limitar esto nos reduce la agresión, mejora los síntomas gastrointestinales, mejora incluso la comunicación y también la forma de expresarse, que sabemos que a ellos normalmente se les dificulta. Son un poquito más receptivos, reduce el riesgo de enfermedades como infecciones, reducen las alergias tanto en la piel o la dermatitis, que también se da muy comúnmente, y pues por ende mejora mucho su comportamiento. ¿Cuáles son las complicaciones de la dieta? Y es que definitivamente es una alimentación complicada, pero no es una alimentación que no se pueda llevar a cabo. Y es que
las complicaciones principales son, por ejemplo, falta de entendimiento de que se necesita esta dieta especial, parte de saboteo de profesores o terapeutas o personas que pasan con ellos un poco más de tiempo, ciertas alergias a alimentos. Normalmente se da entonces que es una dieta alta en carbohidratos, entonces es muy importante dar variedad de grupos de alimentos porque mientras más reduzcamos ese carbohidrato, pues tenemos un poco más de nutrientes de otros grupos, no porque el carbohidrato sea un grupo de alimentos que no queramos que se consuma. Y también se da mucho consumo de bebidas calóricas en la alimentación porque es más fácil tanto prepararlas como también de consumirlas y las aceptan un poco mejor. Entonces se da que se aumenta ese consumo de bebidas calóricas en la alimentación. Ahora, en cuanto a trastornos de la alimentación, realmente no son los mismos para todos y hay ciertas severidades también al saber que es un espectro, pero son trastornos que se presentan muy comúnmente. Entonces, uno de ellos es la selectividad extrema. Entonces, posibles causas pueden haber problemas sensoriales. Entonces, es muy importante que también llevemos todo esto con una atención interdisciplinaria, porque acá también nos va a ayudar mucho la parte de odontología, de saber si las piezas están bien, si hay un tema de sensibilidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante corroborarlo. Son sensibles a texturas, incluso a colores y temperaturas. Entonces, esa puede ser una posible causa de la selectividad. Función motora oral retrasada, entonces se puede mostrar como aversión a texturas o náuseas con algunos alimentos. Entonces, la terapia ocupacional juega un papel bastante importante. Problemas para tragar, puede ser que tal vez les cueste o que de cierta forma esta función motora se vea afectada, entonces no les permita tragar de la forma adecuada y por eso se da esta selectividad. E incluso a veces puede haber dolor. Entonces recordemos que al haber problemas gastrointestinales, el intestino está irritado, está inflamado. Es como cuando tenemos síndrome de intestino irritable o comúnmente le llamamos colitis y hay un malestar y nos causa dolor. Entonces yo prefiero mejor consumir lo menos posible o ser muy selectivo con algunos alimentos porque sé que hay dolor. Incluso si hay intolerancias, puede causar esa misma inflamación y yo voy a no aceptar muchos alimentos porque sé que me lo van a causar. Dentro de estas posibles causas también tenemos deficiencia de minerales, entonces recordemos que la deficiencia, por ejemplo, del zinc puede afectar el gusto y el olfato, entonces sí es importante revisar si es necesario suplementar. La cándida, entonces recordemos que la cándida es un crecimiento excesivo de hongos en el intestino, que lo que puede provocar es la preferencia de, que tienen los niños por alimentos dulces, azúcar, galletas, en general todo lo que sea carbohidrato simple. Entonces, esto es súper importante revisarlo para saber si tenemos que trabajar con esta cándida, incluso con algún antibiótico, con ayuda de los médicos. Sensibilidad o adicción a algunos alimentos. La adicción a ciertos alimentos puede darse porque el niño ingiere ingredientes adictivos, ¿verdad? Como el azúcar, por ejemplo, o incluso el glutamato monosódico. Entonces, recordemos que hablábamos de que ellos muchas veces tienen una selectividad por productos más azucarados, incluso más procesados, que estos tienen más colorantes, tienen más aditivos, y esto nos puede llegar en ese círculo un poco vicioso a esta adicción por algunos alimentos. La aceptación de otros alimentos se dificulta en niños con el trastorno por su lucha con la preferencia sensorial, la necesidad de tener una rutina o por cómo se vean los alimentos. Entonces, ya vamos a ver un poquito el abordaje, pero es importante tomar todo esto en cuenta para poder ofrecerle a ellos de la forma que mejor aceptan ciertos alimentos. El tema de la pica, cuando hablamos de pica, se trata de una ingesta de sustancias no nutritivas como la tierra, la tiza, pintura, ciertas sustancias que no se consideran alimentos nutritivos y posibles causas de esta pica, la principal, la parte de deficiencias nutricionales, no saber diferenciar entre lo que es un alimento o no, y la estimulación sensorial. Entonces ellos disfrutan consumir de este tipo de sustancias. Entonces, por eso, digamos, se considera como posibles causas. La parte de hipersensibilidad es otro de los trastornos. Entonces, el niño se niega a consumir alimentos que no estén dentro de su lista de alimentos admitidos o permitidos para ellos mismos. Solamente les gustan ciertas marcas o envases, tienen una fijación con alguna textura, color, olor, sabor, tienen cierta obsesión por comer los mismos alimentos
acumulación de alimentos incluso en la boca también, sabores fuertes o muy intensos, eso digamos les dificulta el tener un poquito más de variedad porque lo sienten muy fuerte o muy intenso, como dice por acá, y babeo abundante. Ahora sí, nos vamos a ir a la parte del abordaje de estos trastornos y estos son aspectos necesarios que tenemos que considerar y es el equipo multidisciplinario, súper importante. Vean que acá mencionamos al médico, mencionamos obviamente a la nutricionista, al terapeuta ocupacional, incluso al odontólogo. Entonces vean que es súper importante que evaluemos o que tengamos en consideración que es importante trabajar con este equipo multidisciplinario. Informar a todos los encargados de cuidado, abuelitas, tíos, profesores, porque si nosotros estamos haciendo nos estamos preocupando bastante por la alimentación del niño o la niña y estamos tratando de tener esta alimentación sin gluten, sin caseína y sin soya, y por ejemplo, no sé, va a donde la abuelita y tal vez ella no sabía y le da algún alimento, entonces vean que al final vamos a pensar que tal vez esta alimentación no nos está dando efecto, pero realmente es porque sí se está consumiendo en algún momento del día. Entonces es súper importante informar. Validar mucho sus emociones y sensaciones, si lo que ellos expresan o digamos estas incluso trastornos están dando es porque realmente hay algo detrás y tenemos que descubrir qué hay, entonces siempre validarle a ellos esas emociones y sensaciones. ¿Cuáles son tips para mejorar los trastornos? Probar alimentos nuevos no es solamente llegar y comerlos. El probar alimentos nuevos implica 6 etapas, desde que el niño lo ve hasta que lo huele, hasta que lo toca y ya lo logra probar. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Los horarios de alimentación tienen que estar establecidos. El no picar entre comidas provoca que, o nos ayuda más bien a que ellos tengan hambre en el siguiente tiempo de comida. Si ellos están picoteando, lo más probable siempre picotean pues las cosas que a ellos les gustan, entonces no van a llegar al siguiente tiempo de comida con suficiente hambre. Es importante, digamos, incluso se puede utilizar la técnica de que se estén moviendo 15 minutos antes de comer para que también el apetito por ahí nos ayude un poco. Pequeñas cantidades en el plato, cuando ellos ven muchas cantidades servidas en el plato, puede llegar a afectar que lo quieran aceptar. Muchas veces les gusta dipear, como le llamamos nosotros los alimentos, entonces podemos buscar un dip adecuado, saludable, que les guste para que incluso puedan dipear los alimentos y así los acepten de mejor forma y ponernos un poco creativos con el cómo realizar este tiempo de comida. Entonces, podemos hacer picnics, podemos hacer recetas, podemos ir a hacer compras juntos y esto mejora también mucho esta selectividad. A veces se utilizan incluso cepillos sensoriales antes de comer, esto lo podemos incluso hablar mucho con el terapeuta, modificar la textura, entonces si ya sabemos que ellos aceptan solo ciertos tipos de texturas, podemos entonces adecuarlo para que ellos obtengan sus nutrientes y lo acepten de mejor forma, como helados, smoothies, que son bastante aceptados. Hacer juegos o contar historias con los alimentos. Muchas veces nos decían que no se jugaba con los alimentos, pero realmente podemos hacer como juegos saludables, valga la redundancia, con la alimentación y contar historias con esos mismos alimentos para que ellos los vayan reconociendo y se vayan relacionando mejor. No sobresaturar el mismo alimento de pruebas, de hacer muchas pruebas durante el día para que no se sientan muy presionados. Involucrarlos en la presentación siempre es súper importante, tanto en la compra como en la preparación. Pedir siempre opinión. Entonces podemos preguntarles, por ejemplo, ¿hacemos la zanahoria como dice acá en palitos o en cuadritos? ¿O querés que las rayemos? Para que también ellos se sientan involucrados. Y enseñarle a su hijo lo que realmente es peligroso comer y qué efectos puede llegar a tener por el tema de la pica. ¿Cuáles son algunos errores que cometemos? A veces les acercamos los alimentos a la boca y les decimos, qué rico, te va a gustar. Ya ahí estamos como interponiendo, ¿qué pasa si no le gusta? Entonces es importante no adelantarnos a esa sensación o a ese gusto, usar distracciones para que coman. Realmente necesitamos que ellos estén concentrados en su tiempo de comida, insistir cuando ellos ya no quieren comer más, preguntar qué quieren comer. Nosotros como adultos ofrecemos los alimentos, pero ellos, de esos que ofrecemos, ellos escogen, pero nunca preguntar porque entonces también volvemos todo esto un restaurante en la casa y no es la idea tampoco. Obligar a comer o condicionar. Si te comes esto, te puedes comer el postre. Entonces,
Podemos incluso mencionar, por ejemplo, después de que comamos, vamos a comernos el postre que hay, pero nunca, nunca condicionar, porque si no les estamos diciendo que la comida va a ser fea y que el postre va a ser lo rico. Compararlos con otros niños, se da mucho incluso entre los mismos hermanos, los mismos primos. Tu hermano sí come de todo, vos no, entonces tratar de evitar esta comparación, reforzar lo mal que comen enfrente de ellos mismos, entonces ya estamos condicionándolos. O por ejemplo, cuando les decimos que no, a otra persona, no es que a él no le gusta, a él no le gusta ese alimento, entonces dejémoslos que ellos mismos sean los que lo digan, lo comenten, que lo exploren. Reafirmar constantemente el tema. Cuando, por ejemplo, devuelven las loncheras de la escuela, entonces estamos a cada rato regañándolos de que devolvieron todo. Entonces, nos podemos incluso sentar con ellos para ver un poquito como qué alimentos quieren ellos o tal vez ellos crean que no van a devolver de la lonchera y se van a comer en la escuela, pero tratar como no de reportar esta práctica todos los días, porque ya sabemos que entonces si no, empiezan a botar la comida, la empiezan a regalar para que entonces cuando yo llegue a casa no me regañen. Invalidar sus emociones o bloquear sus motivaciones. Entonces, por ejemplo, cuando realmente ellos nos dicen que no quieren comer algo o que ya están llenos, no invalidemos esa emoción. O por ejemplo, cuando bloqueamos esa motivación de que vamos al súper y entonces yo quiero llevar esto. No, es que vos no comes eso, no comes brócoli, no te va a gustar. Entonces, nunca tratemos de bloquear esa motivación de probar un alimento nuevo y hacer preparaciones diferentes para todos en la casa. Entonces ofrecemos variedad, pero tratamos de que la alimentación sea igual para todos en la casa. ¿Cuáles son esos tips que pueden ayudar a los padres con respecto a esta parte de la alimentación? Entonces, siempre tratar de informarnos antes de iniciar y tener todo disponible para empezar con esta dieta especializada que estábamos conversando. Empiecen con menús simples, nada complicado, recetas sencillas. Hay que ser muy pacientes. Yo sé que esto cuesta muchas veces. Compromiso de todos los involucrados y que tengan relación con la alimentación del niño. Todos los responsables de su cuidado deben estar enterados, como decíamos. Las pruebas de alergias e intolerancias para mí son súper importantes realizarlas porque si no estamos un poquito a ciegas, utilizar sustitutos para los alimentos favoritos. Entonces, podemos ayudarnos un poquito eh, con los alimentos que a ellos más les gusta, buscar sustituciones un poquito más nutricionalmente adecuadas, tal vez. Recolectar recetas que sean sin gluten y sin cafeína para ya tenerlas disponibles. ¿Cuáles tips podrían ser para facilitarle al niño? No tener en la casa alimentos que ellos no puedan comer, porque si se tienen, se van a consumir o van a querer consumirlos. Haga una lista de compras con ellos mismos. No consuma alimentos restringidos frente a su hijo o, por ejemplo, si son hermanitos, darle a uno y al otro no, porque ellos los resienten bastante y realmente no es la idea tampoco. Reportar en la escuela sobre los cambios de la dieta para que estén enterados también y utilizar los mismos recipientes o parecidos a los que utilizaba anteriormente. Esto me refiero porque ellos normalmente, por ejemplo, se vuelven muy selectivos incluso hasta con el mismo recipiente donde quieren llevar su fruta o su plato donde comen o su tenedor o su vaso. Entonces tratar siempre de utilizar los mismos y para que ellos se sientan familiarizados con ese recipiente. Y pues en general entendemos que no es fácil, que es un compromiso muy grande de ayuda tanto profesional como de los mismos padres, profesores, familiares en general, para poder llevar un proceso bastante llevadero, pero sí se puede hacer y realmente pensemos en que todo esto lo hacemos para reducir esa inflamación en el cuerpo y ayudarles a ellos a mejorar todos los trastornos gastrointestinales, las sensaciones que tienen de malestar, por ejemplo, y que al final pues ellos se nutran de forma adecuada. Les agradecemos montones por estar acá. Espero que esta información les funcione, los motive a buscarnos también si necesitan ayuda y para mí fue un gusto.